¿Cuánto vale la sonrisa de un niño cuando todo el dinero del mundo es incapaz de comprarla? En el corazón de una mansión donde el lujo y la soledad bailan un vals silencioso, un padre multimillonario está a punto de descubrir que la cura más poderosa no se encuentra en la tecnología de vanguardia, sino en la calidez de un alma humilde. Esta es la historia de cómo un simple plato de sopa y un cuento susurrado al oído pueden desarmar las defensas más férreas, demostrando que la verdadera sanación reside en la conexión humana. Prepárate para un viaje emocional que te hará cuestionar el verdadero significado de la riqueza y el poder del amor incondicional. Acompáñanos en este relato que tocará las fibras más profundas de tu corazón. Y, si crees en los milagros cotidianos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. La residencia de Ricardo era un monumento al éxito y al vacío. Una obra maestra de la arquitectura minimalista, con paredes de cristal que se abrían a jardines geométricamente perfectos, pero que mantenían el mundo a una distancia segura y estéril. Cada objeto, desde los muebles de diseño italiano hasta las esculturas de arte contemporáneo, había sido elegido con una precisión clínica, creando una atmósfera más parecida a la de un museo que a la de un hogar. Ricardo, un genio de la tecnología que había construido un imperio desde cero, se movía por estos pasillos como un fantasma en su propio palacio. Viudo y emocionalmente blindado, había olvidado cómo sentir. Su fortuna era una fortaleza que lo aislaba de todo, especialmente del dolor de su único hijo, un niño que se apagaba lentamente entre aquellas paredes frías y silenciosas. Para Ricardo, el amor era un problema que se resolvía con recursos. Invertía millones en los especialistas más renombrados del mundo. Importaba equipos médicos que parecían sacados de una película de ciencia ficción y financiaba investigaciones experimentales con una fe ciega en que la ciencia, tarde o temprano, le daría una solución. Pasaba las noches en su despacho, no junto a la cama de su hijo, sino analizando gráficos, informes y ensayos clínicos, tratando de encontrar un patrón, un error, una variable que se le hubiera escapado. Se comunicaba con su hijo a través de intermediarios, de enfermeras y doctores, creyendo que su deber como padre era ser el general de un ejército que luchaba contra una enfermedad invisible, sin darse cuenta de que la batalla más importante se libraba en el silencioso campo del afecto y la presencia. Mateo, con apenas 7 años, vivía en una jaula de oro. Su habitación, con vistas a un jardín que nunca pisaba, era un santuario de la asepsia y la tecnología. Monitores parpadeaban con luces rítmicas, un purificador de aire zumbaba constantemente, y una colección de juguetes carísimos acumulaba polvo en las estanterías, testigos mudos de una infancia en pausa. La enfermedad autoinmune que padecía era un diagnóstico vago que no explicaba la profunda tristeza que nublaba sus ojos. Su piel pálida, su cuerpo frágil y su silencio perpetuo eran los síntomas de un mal más profundo que la dolencia física, la soledad. Mateo no solo estaba enfermo, estaba desconectado del mundo, un pequeño astronauta flotando en un universo interior al que nadie, y mucho menos su ocupado padre, sabía cómo llegar. En un barrio modesto, al otro lado de la ciudad, vivía Elena. Su pequeño apartamento era el antónimo exacto de la mansión de Ricardo, un espacio reducido pero rebosante de vida, con plantas que trepaban por las paredes, libros apilados en cada rincón y el aroma constante a pan recién hecho. Elena cargaba con el peso de una pérdida propia, una herida que en lugar de amargarla, le había otorgado una sensibilidad extraordinaria para percibir el dolor ajeno. Su sabiduría no provenía de títulos universitarios, sino de la observación atenta de la naturaleza, de las recetas de su abuela y de una intuición que le permitía escuchar lo que las palabras no decían. Buscaba trabajo no solo por necesidad, sino por un impulso vital de cuidar, de reparar, de llevar un poco de calor a los rincones fríos del mundo. La desesperación llevó a Ricardo a contactar con una agencia de cuidados menos convencional, y así fue como Elena llegó a su puerta. El contraste entre ambos fue inmediato y casi violento.
Ricardo, con su traje impecable y su aire de impaciencia, la recibió en el imponente vestíbulo, escrutándola de arriba a abajo. Vio sus manos curtidas por el trabajo, su ropa sencilla y su mirada serena, y la juzgó como inadecuada. Sin embargo, había agotado todas las opciones prestigiosas. Le entregó una tablet con un protocolo médico de 50 páginas y la contrató con la resignación de quien lanza la última moneda a un pozo de los deseos sin albergar la más mínima esperanza de que su ruego fuera escuchado. Para él, ella era simplemente la última pieza de un engranaje que seguía sin funcionar. Al cruzar el umbral de la mansión, Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con la climatización. Era un silencio denso, pesado, que parecía absorber cualquier atisbo de alegría. Observó los espacios amplios y vacíos, la perfección gélida de los materiales y la ausencia de cualquier objeto personal que contara una historia. El personal de servicio se movía con una eficiencia silenciosa, como si temieran perturbar la quietud sagrada del lugar. Elena no sintió envidia por aquella opulencia, sino una profunda compasión. Comprendió al instante que aquella casa no era un hogar, sino una vitrina, y que sus habitantes, a pesar de tenerlo todo, estaban profundamente desnutridos de lo más esencial: el calor humano, el desorden de la vida, el abrazo que reconforta. Su primer encuentro con Mateo fue en la penumbra de su habitación. El niño era una pequeña figura acurrucada en una cama enorme, dándole la espalda al mundo. Elena no intentó forzar una interacción, no usó un tono falsamente alegre, ni le hizo las preguntas de siempre. Simplemente se sentó en una silla a una distancia prudente y comenzó a hablar en voz baja, como si le contara secretos al aire. Le habló de un nido de gorriones que había visto en un árbol de camino a la casa, describiendo con detalle cómo la madre alimentaba a sus polluelos. No esperaba respuesta. Su única intención era llenar el silencio con algo vivo, con una historia que oliera a tierra y a cielo, tejiendo un puente invisible de calma y confianza hacia la pequeña isla de soledad del niño. Los días anteriores a la llegada de Elena habían sido una sucesión monótona de rutinas clínicas. Enfermeras de uniforme entraban y salían, administrando medicamentos con precisión cronometrada. Las comidas eran batidos nutricionales sin sabor ni alma, y las visitas de Ricardo eran breves e incómodas, llenas de preguntas sobre parámetros médicos y silencios tensos. Con Elena, todo cambió sutilmente. Abrió un resquicio en las persianas para que un tímido rayo de sol dibujara formas en la alfombra. Tarareaba viejas canciones de cuna mientras ordenaba la habitación. Un día le trajo una hoja de un árbol del jardín, explicándole con fascinación la perfecta geometría de sus nervaduras. Eran gestos minúsculos, casi imperceptibles, pero que inyectaban pequeñas dosis de vida en un entorno que se había rendido a la enfermedad. Verónica, la cuñada de Ricardo, era la guardiana autoproclamada del estatus y las apariencias de la familia. Una mujer elegante y afilada, cuya amabilidad era una fina capa de barniz sobre un profundo desdén clasista. En su primera visita tras la llegada de Elena, su mirada se posó en la niñera con una desaprobación instantánea. Cuestionó sus métodos con preguntas cargadas de veneno, sugiriendo que gente como ella no tenía la formación necesaria para una situación tan delicada. «Ten cuidado, Ricardo», le susurró a su cuñado más tarde. «A veces, la ignorancia puede ser más peligrosa que la propia enfermedad». Verónica veía a Elena no como una ayuda, sino como una intrusa, una anomalía que alteraba el orden estéril y predecible de su mundo. Ignorando la hostilidad de Verónica y la distancia de Ricardo, Elena se concentró por completo en Mateo. Su aguda capacidad de observación, esa que le venía de su conexión con lo natural, empezó a detectar patrones que habían pasado desapercibidos para la ciencia. Notó que la tos del niño empeoraba ligeramente después de las tormentas, cuando la humedad se filtraba en el ambiente. Vio que su palidez se acentuaba tras pasar muchas horas seguidas en su habitación, pero que un atisbo de color volvía a sus mejillas cuando pasaban un rato en el balcón acristalado.
Un instinto primario, una voz interior, le susurraba que la raíz del problema no estaba solo en el cuerpo del niño, sino en el propio aire que respiraba, en las paredes que lo rodeaban. Una noche, la frustración de Ricardo alcanzó su punto álgido. Los últimos análisis de Mateo no mostraban ninguna mejoría y el último especialista consultado se había encogido de hombros, sugiriendo un tratamiento aún más agresivo y experimental. Cansado y derrotado, Ricardo se encerró en su despacho, un santuario de tecnología y control. Como cada noche, encendió el monitor que mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, un hábito que había desarrollado para vigilar a su hijo a distancia, para sentir que hacía algo. Esperaba ver la misma escena desoladora de siempre, Mateo inmóvil en su cama, la enfermera de turno revisando un gotero. Estaba a punto de llamar a la agencia para despedir a Elena, convencido de que ella era otro fracaso en su larga lista. Pero lo que vio en la pantalla lo dejó sin aliento. La imagen granulada en blanco y negro mostraba a Elena sentada al borde de la cama de Mateo. No sostenía una jeringuilla ni un termómetro, sino un cuenco humeante. Era una sopa casera, cuyo vapor parecía llevar consigo un aroma a hogar que casi podía oler a través del monitor. Elena no le insistía para que comiera. En su lugar, le contaba una historia. Su voz era inaudible, pero sus gestos eran elocuentes. Sus manos dibujaban castillos y dragones en el aire. Mateo, que llevaba días rechazando cualquier alimento y cualquier contacto, estaba incorporado, con los ojos fijos en ella, cautivado. La escena era de una ternura tan anacrónica en aquella casa que parecía irreal. Entonces ocurrió el milagro. Mientras Elena hacía una pausa en su relato con una sonrisa cálida en los labios, Mateo sonrió. No fue una carcajada, ni siquiera una risa completa. Fue un movimiento casi imperceptible, la leve curvatura de sus labios, un destello de luz en la profunda oscuridad de sus ojos. Un instante después, el niño abrió la boca y aceptó una cucharada de sopa, y luego otra. Ricardo se inclinó hacia la pantalla, sin poder creer lo que veía. Un nudo se formó en su garganta, y sus ojos, secos por el insomnio y la preocupación, se llenaron de lágrimas que emborraron la imagen. Aquel gesto, tan simple y tan humano, había logrado lo que su inmensa fortuna y la ciencia más avanzada no habían conseguido en años. El impacto fue devastador y absoluto. Ricardo se reclinó en su sillón, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Todas sus certezas, los pilares sobre los que había construido su vida, el dinero como solución, la lógica como guía, el control como necesidad, se desmoronaron en un instante. Había librado una guerra con armas equivocadas. Se sintió un completo idiota, un padre negligente que había llenado la vida de su hijo de todo lo materialmente posible, pero la había vaciado de lo único que realmente importaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué clase de magia poseía para haber obrado semejante prodigio con un cuenco de sopa y un cuento? Por primera vez, Ricardo no vio a Elena como una empleada, sino como un enigma, una esperanza. Esa noche, algo se rompió y se reconstruyó dentro de él. A la mañana siguiente, un silencio diferente habitaba la mansión. No era la quietud opresiva de antes, sino una calma expectante, como la que precede al alba. Ricardo no mencionó lo que había visto en el monitor, simplemente observó a Elena con una nueva curiosidad, desprovista de la arrogancia inicial. La vio entrar en la cocina, no para seguir el menú nutricional impreso, sino para preparar un té de manzanilla y miel, llenando el aire con un aroma dulce y reconfortante. Él no dijo nada, pero por primera vez no sintió el impulso de intervenir, de corregir, de imponer su protocolo. Se limitó a observar, como un científico que descubre un fenómeno que desafía todas sus leyes conocidas, sintiendo una mezcla de escepticismo y una frágil, casi dolorosa, esperanza. Elena comenzó su día con Mateo con la misma serenidad de siempre, sin alardear de su pequeño triunfo nocturno. En lugar de encender la pantalla interactiva, se sentó a su lado y le ofreció una pequeña piedra lisa y gris que había recogido del jardín.
A veces, le susurró, cuando te sientes perdido, es bueno sujetar algo real, algo que ha estado en el mundo mucho tiempo antes que nosotros. Mateo, con sus dedos delgados y pálidos, tomó la piedra. Sintió su frescura, su peso sólido y su superficie pulida por el tiempo y el agua. Fue un ancla sensorial en su océano de apatía. Durante minutos, que parecieron horas, el único sonido en la habitación fue el leve roce de su pulgar contra la piedra, un gesto minúsculo que era en realidad un acto de reconexión con el mundo físico. Poco a poco, Elena fue ampliando las fronteras del universo de Mateo. Un día, abrió por completo las puertas de cristal del balcón, dejando que la brisa de la tarde entrara en la habitación. No lo forzó a salir, pero se sentó en el umbral con los pies descalzos sobre la madera de teca y empezó a describirle el mundo exterior con una riqueza de detalles que ninguna pantalla podría replicar. Le habló del zumbido de una abeja solitaria explorando una maceta de lavanda, del juego de luces y sombras que las hojas de un roble dibujaban sobre el césped y del olor a tierra húmeda que anunciaba una lluvia lejana. Mateo, desde su cama, escuchaba con los ojos cerrados, construyendo ese jardín en su mente, sintiendo casi el sol en su piel pálida. Desde la distancia de su despacho, Ricardo era un espectador cautivo de estas pequeñas revoluciones. Veía cómo su hijo, que antes apenas se movía, ahora se incorporaba para ver mejor el vuelo de un pájaro que Elena le señalaba. Escuchaba fragmentos de canciones que ella taraleaba, melodías sencillas que se quedaban flotando en los pasillos como un perfume de normalidad. Empezó a cuestionar la lógica de sus decisiones. ¿Había construido una fortaleza para proteger a su hijo o una prisión para aislarlo? Cada gesto de Elena, cada leve mejoría en Mateo, era una grieta en el muro de sus convicciones. Se sentía desorientado, como un capitán cuyo mapa de repente se revela inútil, obligado a navegar guiándose por estrellas que no conocía. Elena introdujo nuevos aromas en la rutina, convencida de que los sentidos eran puertas directas al alma. Preparaba infusiones no solo para beber, sino para que su vapor impregnara el ambiente. El eucalipto para ayudar a la respiración, la lavanda para invitar a la calma, la naranja para despertar una chispa de alegría. Le explicaba a Mateo el porqué de cada elección, convirtiéndolo en un pequeño ritual. Este olor, le decía, mientras sostenía una ramita de romero, es el de la valentía. Es el que usaban los antiguos guerreros para no tener miedo. Aquella casa, que siempre había olido a desinfectante y a nada, comenzaba a oler a vida, a un huerto, a un hogar que despertaba de un largo y gélido invierno. La visita semanal de Verónica fue como una ráfaga de viento helado que amenazó con apagar la pequeña llama. Entró en la habitación de Mateo y arrugó la nariz con un gesto de desagrado ostensible. «¿Qué es este olor a herbolario?», preguntó con su voz cortante, mirando a Elena como si fuera una intrusa exótica y peligrosa. Ignoró por completo al niño y se dirigió directamente a Ricardo, arrastrándolo al pasillo. «Estás permitiendo que esta mujer llene la casa de sus supersticiones. Esto no es medicina, Ricardo, es folclore. El niño necesita ciencia, no pócimas de campesina». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para sembrar la duda y reafirmar su control sobre la narrativa familiar. Una narrativa donde ella era la voz de la razón y la sofisticación. Por primera vez, Ricardo no cedió por completo a la presión de su cuñada. Su respuesta fue vacilante pero firme. «Mateo está comiendo, Verónica. Está más despierto. Algo está funcionando». No se atrevió a mencionar la sonrisa, aquel milagro privado que guardaba como un secreto sagrado. Pero su defensa, aunque tímida, marcó un cambio sísmico en la dinámica de poder. Verónica lo miró con una mezcla de sorpresa e indignación, dándose cuenta de que su influencia sobre él comenzaba a debilitarse. Vio en los ojos de Ricardo una incertidumbre que antes no existía y comprendió que Elena no era solo una simple niñera, sino una rival que estaba desafiando los cimientos de su mundo ordenado y predecible. La batalla silenciosa había comenzado. Uno de los momentos más transformadores ocurrió una tarde lluviosa.
Elena trajo un gran pliego de papel y unos pequeños cuencos con pigmentos naturales que había preparado machacando pétalos de flores del jardín, carbón de una chimenea apagada y un poco de azafrán de la cocina. Le enseñó a Mateo a mojar las yemas de sus dedos y a dejar sus huellas sobre el papel. Al principio, el niño dudó, temeroso de mancharse, de romper la regla no escrita de la pulcritud absoluta. Pero la sonrisa de Elena lo animó. Pronto, el papel se llenó de manchas de colores, de huellas que se convertían en orugas, en nubes, en soles imperfectos. Fue un estallido de caos y creatividad en el corazón de la esterilidad, y la risa ahogada de Mateo al ver sus manos manchadas fue la música más hermosa que aquellas paredes habían escuchado. Mientras su vínculo con Mateo se fortalecía durante el día, por la noche, Elena se convertía en una investigadora sigilosa. Impulsada por una intuición que no podía ignorar, aprovechaba el silencio profundo de la madrugada para explorar la habitación del niño. Apagaba el purificador de aire y esperaba, aguzando el olfato. Fue entonces cuando lo percibió, un olor sutil, casi imperceptible, a humedad y encierro, que parecía emanar de la pared donde se apoyaba la cabecera de la cama. Durante el día, la tecnología y la limpieza lo enmascaraban, pero en la quietud de la noche, la verdad olfativa de la habitación se revelaba. Su corazón le dijo que no era solo la soledad lo que enfermaba a Mateo, algo en su propio refugio lo estaba envenenando lentamente. El cambio en Mateo comenzó a manifestarse en pequeños regalos para su padre. Un día, Ricardo encontró sobre el teclado de su ordenador una hoja de roble perfectamente conservada. Otro día, un pequeño dibujo hecho con huellas dactilares que vagamente parecía un coche. Eran ofrendas silenciosas, puentes que el niño comenzaba a tender sobre el abismo de silencio que los separaba. Ricardo recogía estos tesoros con una reverencia casi religiosa. Los guardaba en el cajón de su escritorio, junto a los contratos multimillonarios y los informes de mercado, dándose cuenta de que el valor de aquella hoja arrugada superaba con creces el de todas las acciones de su compañía. Estaba aprendiendo a leer un nuevo lenguaje, el lenguaje del afecto, que no se medía en cifras, sino en gestos. Elena había traído consigo un viejo libro de cuentos de su abuela, con las tapas gastadas y las páginas amarillentas. Cada tarde se sentaban juntos y ella le leía en voz alta. No eran las típicas historias de príncipes y princesas, sino fábulas sobre ríos que aprendían a sortear las rocas, sobre semillas que luchaban por encontrar la luz bajo tierra y sobre animales pequeños que derrotaban a grandes depredadores con su ingenio. Eran relatos de resiliencia, de la sabiduría inherente a la naturaleza. La voz de Elena, cálida y constante, se convirtió en la banda sonora de la recuperación de Mateo, tejiendo un capullo de seguridad y fantasía a su alrededor, enseñándole que incluso el ser más frágil puede encontrar la fuerza para crecer. Un atardecer, mientras Elena le leía una historia sobre un zorro que había perdido su camino, Mateo la interrumpió. ¿Y encontró a su mamá?, preguntó. Su voz era un hilo fino, casi un susurro, pero la frase era completa, clara y cargada de una emoción profunda. Elena detuvo la lectura, su corazón latiendo con fuerza. Lo miró a los ojos y le sonrió con una ternura infinita. Ricardo, que pasaba por el pasillo en ese preciso instante, se detuvo en seco, apoyándose en la pared. Aquella pregunta, esa simple frase, fue para él más elocuente y esperanzadora que cualquier informe médico que hubiera leído en los últimos 2 años. La presencia de Elena había reconfigurado completamente la geografía emocional de la casa. Mateo ya no era un punto aislado en un mapa de soledad. Ahora era el centro de un pequeño y cálido ecosistema. Esperaba a Elena por las mañanas con una ansiedad feliz, y sus tardes ya no eran un vacío por llenar, sino un espacio de descubrimiento compartido. Incluso el personal de la casa parecía contagiado por el cambio. Se movían con menos rigidez, a veces sonreían al escuchar las risas provenientes de la habitación del niño. La mansión, antes un mausoleo de lujo, empezaba a tener pulso, a respirar, a parecerse, aunque fuera un poco, a un verdadero hogar. El mayor avance de Ricardo no fue visible para nadie más que para él mismo.
Una tarde, venciendo una resistencia interna, entró en la habitación de Mateo no para inspeccionar o preguntar, sino simplemente para estar. No dijo nada. Se sentó en un sillón en un rincón mientras Elena terminaba de leer un cuento. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en soluciones, tratamientos o estrategias. Simplemente estaba allí, presente, compartiendo el mismo aire, la misma historia, la misma paz. Fue un acto de rendición, el reconocimiento de que el papel más importante que tenía que desempeñar no era el de un general, sino el de un padre. Fue durante una de sus inspecciones nocturnas cuando Elena hizo un descubrimiento crucial. Con la ayuda de la linterna de su móvil, se arrodilló para examinar la parte inferior de la pared tras la cama de Mateo. Detrás de un pesado zócalo de madera de diseño que parecía haber sido instalado recientemente, notó una pequeña mancha oscura, casi negra, con una textura aterciopelada. Desprendía ese olor a humedad que tanto la había inquietado. Su instinto, afilado por una vida de observar los signos sutiles de la naturaleza, le gritó que aquello no era normal. Era la prueba física de su sospecha, una verdad oculta tras una capa de lujo y diseño. Pero, ¿cómo podría convencer a Ricardo de que el enemigo estaba dentro de las propias paredes de su fortaleza? La sanación, a menudo, no es un evento ruidoso, sino un susurro persistente. No llega con la fanfarria de una cura milagrosa, sino con la paciencia de un jardinero que cuida una semilla. En aquella mansión, donde la riqueza había intentado comprar la salud a gritos, la verdadera curación estaba llegando de puntillas, de la mano de gestos sencillos. Una sopa caliente, una piedra en la mano, un cuento antes de dormir. Se estaba demostrando que el alma, al igual que el cuerpo, necesita nutrición y que el afecto es su alimento más esencial. La pregunta ya no era cuánto dinero se necesitaba para curar a Mateo, sino cuánta humanidad se requería para que volviera a florecer. El vínculo entre Elena y Mateo se había convertido en un santuario, un espacio seguro donde el niño podía ser simplemente un niño, no un paciente. Era un lazo tejido con hilos de confianza, risas compartidas y una comprensión que iba más allá de las palabras. Elena no solo cuidaba su cuerpo, sino que también protegía su espíritu, validando sus miedos y celebrando sus pequeñas victorias. Esta conexión era un faro de esperanza en la fría opulencia de la mansión, una prueba viviente de que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la capacidad de dar y recibir amor incondicional. Pero, ¿cómo podría convencer a Ricardo de que el enemigo estaba dentro de las propias paredes de su fortaleza? La sanación, a menudo, no es un evento ruidoso, sino un susurro persistente. No llega con la fanfarria de una cura milagrosa, sino con la paciencia de un jardinero que cuida una semilla. En aquella mansión, donde la riqueza había intentado comprar la salud a gritos, la verdadera curación estaba llegando de puntillas, de la mano de gestos sencillos, una sopa caliente, una piedra en la mano, un cuento antes de dormir. Se estaba demostrando que el alma, al igual que el cuerpo, necesita nutrición y que el afecto es su alimento más esencial. La pregunta ya no era cuánto dinero se necesitaba para curar a Mateo, sino cuánta humanidad se requería para que volviera a florecer. El vínculo entre Elena y Mateo se había convertido en un santuario, un espacio seguro donde el niño podía ser simplemente un niño, no un paciente. Era un lazo tejido con hilos de confianza, risas compartidas y una comprensión que iba más allá de las palabras. Elena no solo cuidaba su cuerpo, sino que también protegía su espíritu, validando sus miedos y celebrando sus pequeñas victorias. Esta conexión era un faro de esperanza en la fría opulencia de la mansión, una prueba viviente de que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la capacidad de dar y recibir amor incondicional. Pero toda luz proyecta una sombra, y la intensidad de su unión estaba a punto de despertar a los fantasmas de los celos y la desconfianza. Sin embargo, esta frágil paz estaba construida sobre un terreno inestable. La mejoría de Mateo, tan evidente para quienes la veían con el corazón, era inexplicable y sospechosa para quienes solo confiaban en la ciencia y el estatus. Verónica y el dogmático doctor Morales observaban desde la distancia, interpretando cada remedio natural como una imprudencia y cada gesto de cariño como una manipulación.
Veían la creciente influencia de Helena no como una bendición, sino como una usurpación de autoridad. La tormenta se estaba gestando, alimentada por el prejuicio y el miedo a lo desconocido, amenazando con arrasar el delicado jardín que Helena había comenzado a cultivar en el corazón de la familia. Una historia como esta nos recuerda que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Nos emociona saber que nos acompañas en este viaje y nos encantaría sentir tu presencia. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia? Déjanos un comentario con el nombre de tu ciudad o tu país. Cada mensaje es un punto de luz que nos une y nos recuerda que, sin importar la distancia, compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos y la misma fe en la bondad humana. Tu comentario es parte de nuestra comunidad, un testimonio de que no estamos solos. Cada gesto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar un destino y de reescribir una historia que parecía sentenciada. Si crees en la fuerza de la empatía y en el coraje de aquellos que luchan contra la adversidad, te invitamos a formar parte de nuestra familia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo de este conmovedor relato. El camino de Helena y Mateo se volverá más difícil y su fe será puesta a prueba de la manera más cruel. Acompáñanos para descubrir si su vínculo será lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que se avecina. Verónica regresó a la mansión no como una visita, sino como una inspección. A su lado caminaba el doctor Morales, el pediatra de la familia, un hombre cuya fe en los protocolos médicos era tan rígido como el almidón de su bata. Los encontraron en el jardín, a Mateo y a Helena, con los pies descalzos sobre la hierba húmeda por el rocío matutino. La reacción de Verónica fue una mezcla de horror y desdén. ¿Pero qué es esta locura? ¿Exponerlo a gérmenes y bacterias de esta manera?, exclamó, mirando a Helena como si estuviera presenciando un acto de brujería. El doctor Morales asintió gravemente, su mirada clínica despojando a la escena de toda su ternura y convirtiéndola en un expediente de negligencia. La reunión tuvo lugar en el despacho de Ricardo, un tribunal improvisado donde la ciencia y el estatus se sentaron en el banquillo del fiscal. El doctor Morales expuso con una elocuencia fría y precisa los riesgos de las terapias no convencionales. Habló de anafilaxia, de infecciones bacterianas, de la imprevisibilidad de los remedios herbales en un sistema inmunológico comprometido. Verónica, por su parte, traducía el lenguaje médico a un ataque personal y clasista. Esta mujer, Ricardo, con sus supersticiones de pueblo, está jugando con la vida de tu hijo. Cree que sabe más que una eminencia médica. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para erosionar la incipiente confianza de Ricardo, para recordarle que el mundo se regía por hechos demostrables y títulos universitarios, no por la intuición de una desconocida. La presión era inmensa, un ataque coordinado contra la frágil esperanza que había comenzado a nacer en él. Atrapado entre el miedo instigado por su cuñada y la autoridad del médico, Ricardo cedió. Convocó a Helena a su despacho y sin mirarla a los ojos le dictó sus nuevas condiciones. Su voz era fría, distante, un eco del hombre que era antes de su llegada. A partir de ahora, se acabó. No más infusiones, no más paseos por el jardín, no más pigmentos naturales ni cuentos sobre zorros. Se ceñirá estricta y exclusivamente al protocolo médico del doctor Morales. Cada comida, cada actividad, cada minuto del día de mi hijo será supervisado y aprobado por él. ¿Ha quedado claro? El ultimátum fue una bofetada, una orden que no solo invalidaba su trabajo, sino que la obligaba a convertirse en cómplice del mismo sistema estéril que estaba apagando a Mateo. Asintió en silencio, sintiendo cómo el vínculo que había tejido con tanto esmero era brutalmente amenazado por el miedo de un padre. Helena se sintió como una jardinera a la que le prohíben regar su única flor. Obedecer a Ricardo era condenar a Mateo a marchitarse de nuevo en su habitación aséptica, pero desobedecerlo significaría un despido fulminante, dejándolo completamente desprotegido. La duda la carcomía. ¿Debía marcharse y buscar ayuda externa, arriesgándose a que nadie la creyera?
o debía quedarse, fingir su misión y continuar su investigación en secreto. Esa noche, la elección se hizo clara. Mientras observaba a Mateo dormir, con una respiración que ya sonaba más superficial, supo que no podía abandonarlo. Su intuición, esa voz interior que nunca le había fallado, le gritaba que la respuesta estaba oculta en aquella casa, tras una pared de diseño. Su dilema ya no era si debía luchar o no, sino cómo encontrar las armas para una batalla en la que era invisible y su enemigo poderoso y arrogante. La necesidad la empujó a la clandestinidad. Con el dinero que había ahorrado con esfuerzo, compró por internet un kit para tomar muestras de moho, pidiendo que lo entregaran en la pequeña tienda de ultramarinos de su barrio para no levantar sospechas. La noche que el paquete llegó, la casa era un laberinto de sombras y silencios amenazantes. Esperó hasta que el último eco de vida se apagó y se deslizó, descalza, hasta la habitación de Mateo. Con el corazón martillándole en el pecho, utilizó una espátula de cocina para hacer palanca con sumo cuidado en el pesado zócalo de madera. El olor a humedad estancada la golpeó de inmediato. A la luz de la linterna de su móvil, raspó una pequeña cantidad de la mancha negruzca y la guardó en el recipiente de la muestra. Cada segundo era una eternidad, cada crujido una sentencia. Era un acto de fe desesperado contra un imperio de escepticismo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Verónica, sintiéndose victoriosa, patrullaba la mansión con una frecuencia asfixiante. Supervisaba a Elena, cuestionaba cada uno de sus gestos y lanzaba comentarios mordaces. Privado de sus pequeños rituales de sanación, Mateo involucionó a una velocidad alarmante. La apatía regresó a sus ojos, su piel recuperó su palidez cerúlea y la tos seca y persistente volvió a atormentar sus noches. Ricardo, testigo de este retroceso, se sumió en una profunda frustración. En su confusión, culpó a Elena, no por sus métodos, sino por haberle ofrecido un espejismo, una falsa esperanza que ahora hacía la realidad aún más insoportable. La atmósfera se volvió irrespirable, cargada de resentimiento y desconfianza, y Elena se sintió más sola que nunca, esperando unos resultados de laboratorio que parecían no llegar jamás. La catástrofe se desató en una tarde gris y plomiza. Elena estaba sentada en el suelo de la habitación, intentando distraer a un Mateo apático con un sencillo juego de sombras chinescas, una de las pocas actividades que no implicaban contacto con el peligroso mundo exterior. De repente, el niño comenzó a toser. No era la tos de siempre, era un sonido agudo, desgarrador, un espasmo violento que le robaba el aire de los pulmones. Sus ojos, desorbitados por el pánico, se fijaron en los de Elena mientras sus labios adquirían un alarmante tono azulado. Elena gritó el nombre de Ricardo, un grito primal que rasgó el silencio sepulcral de la mansión. El padre entró corriendo y la imagen de su hijo, convulsionando en una lucha desesperada por una bocanada de aire, congeló la sangre en sus venas y destrozó el último vestigio de su compostura. El caos se apoderó de la fortaleza de cristal. Los monitores médicos aullaban como sirenas enloquecidas, sus luces rojas parpadeando en una danza macabra sobre el rostro aterrorizado de Mateo. Ricardo, completamente superado, gritaba órdenes contradictorias al personal mientras marcaba el número de emergencias con manos temblorosas. En medio del pánico, Elena fue la única que mantuvo una extraña calma. Levantó al niño con delicadeza, lo sostuvo contra su pecho y le susurró al oído palabras tranquilizadoras, intentando con su propia serenidad anclar el pequeño cuerpo que se ahogaba en su propio miedo. Justo en ese momento, Verónica apareció en el umbral. Su expresión no reflejaba preocupación, sino la fría y calculadora satisfacción de quien ve confirmada su más oscura profecía. Una mirada que sentenciaba a Elena sin necesidad de palabras. En la sala de espera del hospital, el tiempo se detuvo. Mateo había sido estabilizado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos, un pequeño cuerpo perdido entre tubos y máquinas. Ricardo era un hombre roto, deambulando por el pasillo como un fantasma, carcomido por una culpa que lo devoraba. Fue entonces cuando Verónica asestó el golpe final. Con una dulzura venenosa le entregó una carpeta.
Dentro había recopilado las pruebas de la traición de Elena, el recibo del laboratorio que había interceptado en el correo, una libreta con anotaciones sobre plantas medicinales. Te lo dije, Ricardo, ha estado experimentando con él. Esta crisis es su culpa, y es tuya por haber confiado en una campesina ignorante. Cada sílaba fue un clavo en el ataúd de la confianza de Ricardo, ofreciéndole un chivo expiatorio para su insoportable dolor. La confrontación fue brutal y despojada de cualquier humanidad. En el aséptico pasillo del hospital, bajo la luz fluorescente que hacía parecer a todos espectros, Ricardo se encaró con Elena. Su rostro, antes lleno de una incipiente admiración, era ahora una máscara de desprecio y furia. No le permitió decir una sola palabra. Recoja sus cosas y desaparezca. Está despedida. No quiero volver a verla cerca de mi hijo nunca más. Largo de aquí, gritó, su voz resonando con el eco de su propio corazón roto. Humillada, despojada de su dignidad y con el alma en pedazos, Elena intentó balbucear sobre la pared, sobre sus sospechas, pero sus palabras se ahogaron en la tormenta de dolor de Ricardo. Expulsada a la fría noche, sola y sin recursos, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: rendirse o luchar por la verdad contra un mundo que ya la había condenado. El destino de Mateo pende de un hilo, y solo tú puedes descubrir si el coraje de Elena será suficiente. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el emocionante final de esta historia. La luz fluorescente de la habitación del hospital blanqueaba cualquier atisbo de esperanza. Los médicos, con sus voces monótonas y graves, explicaban a Ricardo los pormenores de una traqueostomía de emergencia, un procedimiento invasivo que presentaban como la única opción viable. Cada término técnico era un martillazo en el alma de un padre que se sentía completamente impotente, un gigante de la industria reducido a un hombre que solo podía firmar un papel, delegando la vida de su hijo en manos ajenas. Con el bolígrafo temblando sobre el formulario de consentimiento, Ricardo estaba a punto de rendirse, de aceptar la derrota, de admitir que todo su poder y su fortuna no eran más que un decorado inútil frente a la fragilidad de un pequeño cuerpo. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe, rasgando la quietud de la resignación. Elena irrumpió en la estancia como un vendaval de vida en un mausoleo. Su ropa estaba arrugada, su pelo revuelto y su respiración agitada, pero sus ojos ardían con la furia de una leona defendiendo a su cachorro. En su mano sostenía una única hoja de papel, un folio arrugado que enarbolaba como si fuera un estandarte. Los guardias de seguridad del hospital la seguían de cerca, pero ella los ignoró, avanzando con una determinación que paralizó a todos en la sala. Verónica se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la indignación. «¡Sáquenla de aquí! ¿Cómo se atreve?», sisó. Ricardo, aturdido, solo pudo mirarla, incapaz de procesar aquella aparición que desafiaba todas las leyes de su mundo ordenado. Era la insurrección de la humildad contra el protocolo, la irrupción del instinto en el templo de la ciencia. «No me iré», gritó Elena, su voz quebrada pero inquebrantable, resonando en las paredes estériles. «No me iré hasta que lea esto. La vida de Mateo depende de ello». Ignoró por completo las amenazas de Verónica y la confusión de los médicos. Su mirada estaba clavada en Ricardo, una súplica desesperada y a la vez una orden. Se acercó a él, sorteando a un guardia que intentó interponerse, y le tendió el papel con una mano que no temblaba. Era un gesto de pura fe, el último recurso de alguien que ya no tenía nada que perder. En sus ojos no había rastro de la humillación sufrida horas antes, solo la urgencia cristalina de una verdad que no podía seguir oculta. Estaba arriesgando su libertad, su futuro, todo, por un niño que no era suyo, pero al que amaba con cada fibra de su ser. Con un movimiento brusco, casi violento, Ricardo le arrebató el informe del laboratorio. Sus ojos, acostumbrados a devorar complejos informes financieros, recorrieron las líneas de texto técnico. Las palabras Stachybotrys chartarum, moho negro tóxico, micotoxinas en altas concentraciones, exposición prolongada, saltaron de la página y explotaron en su mente. De repente,
Todo encajó con una claridad aterradora: la tos persistente, las crisis respiratorias que empeoraban en casa, la inexplicable mejoría cuando salían al jardín. No era una enfermedad autoinmune, su hijo estaba siendo envenenado lentamente por las paredes de su propia habitación, una jaula de oro diseñada por él mismo. Levantó la vista del papel, su mirada perdida en el rostro pálido de Mateo, y una ola de náusea y culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami. «¡Es una falsificación! ¡Está loca!», exclamó Verónica, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación. El doctor Morales examinó el informe con escepticismo profesional, murmurando sobre la fiabilidad de laboratorios desconocidos. Pero Ricardo ya no los escuchaba. Veía el rostro de Elena bañado en lágrimas silenciosas, y en él no encontró engaño, sino una honestidad brutal y dolorosa. Recordó la primera sonrisa de Mateo en meses, provocada por una simple sopa. Recordó las hojas de los árboles, los dibujos con huellas dactilares, los pequeños destellos de vida que ella había traído y que el protocolo había extinguido. Se dio cuenta de que había estado escuchando a las voces equivocadas, confiando en títulos y apariencias en lugar de en la evidencia que tenía ante sus ojos, la evidencia del corazón. El cirujano jefe, impaciente, carraspeó: «Señor, el tiempo apremia, necesitamos su autorización para proceder». El mundo pareció detenerse en ese instante. Ricardo sintió el peso de dos universos colisionando sobre sus hombros. A un lado, la lógica fría, la ciencia prestigiosa y la presión de su familia. Al otro, la intuición de una mujer humilde, un informe de laboratorio inverosímil y la memoria de una sonrisa. Caminó lentamente hacia Elena, escrutando su rostro, buscando una sola fisura en su convicción. «¿Estás completamente segura de esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena lo miró directamente a los ojos, su alma entera volcada en su respuesta. «Lo juraría sobre la tumba de mi propia hija», dijo con una calma desgarradora. Y esa verdad, tan íntima y tan sagrada, destrozó las últimas defensas de Ricardo. «Deténganlo todo». La orden fue tan tajante y serena que silenció la habitación al instante. Ricardo se volvió hacia el equipo médico. Su postura había cambiado por completo. Ya no era el padre asustado y dubitativo, sino un hombre que había recuperado el timón de su destino. «Mi hijo no será operado. Nos vamos de este hospital, ahora mismo». Verónica palideció, incrédula. «¿Te has vuelto loco? ¿Vas a confiar en ella antes que en los mejores especialistas del país?». Ricardo ni siquiera se molestó en mirarla. Sus ojos estaban fijos en Elena, una mirada que era a la vez una disculpa, una promesa y un acto de fe incondicional. Por primera vez en su vida estaba tomando una decisión no con la cabeza, sino con un instinto paternal que acababa de despertar de un largo letargo. La evacuación fue rápida y eficiente, orquestada por un Ricardo que movilizó sus recursos con una nueva y clara finalidad. Mientras Mateo era trasladado en una ambulancia privada a una clínica especializada en toxicología ambiental, Elena permaneció a su lado sosteniendo su pequeña mano. Verónica se quedó atrás, sola en el pasillo del hospital, una figura anacrónica y derrotada, aferrada a un mundo de apariencias que se había desmoronado. Su poder, basado en la manipulación y el prejuicio, se había evaporado frente a la fuerza indestructible de la verdad. Observó cómo se marchaban, no solo un padre y un hijo, sino una nueva familia forjada en la crisis, y comprendió que había perdido la batalla de una forma que nunca habría podido imaginar. La victoria no había sido para la riqueza ni el estatus, sino para el coraje. Una vez que Mateo estuvo estabilizado en su nueva habitación, lejos del ambiente tóxico, Ricardo se enfrentó a Elena en el silencio del pasillo. No hubo disculpas formales ni palabras ensayadas, simplemente se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control, surcando el rostro de un hombre que por fin se permitía ser vulnerable. «Perdóname», sollozó, su voz rota por el peso de su arrogancia y su ceguera.
Estaba tan obsesionado con controlar la enfermedad que no vi que la estaba creando. Te juzgué, te humillé, y tú salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. Era una confesión cruda, la demolición de un ego construido sobre cimientos de éxito material, revelando al hombre asustado y solitario que se escondía debajo. Elena no respondió con reproches ni con un "te lo dije". Su respuesta fue un gesto de una compasión infinita. Puso una mano sobre el hombro de Ricardo, un contacto cálido y firme que lo ancló en medio de su tormenta emocional. «Usted es un buen padre», le dijo con una voz suave pero llena de convicción. Solo estaba perdido. A veces, el amor nos hace construir muros para proteger a quienes amamos, sin darnos cuenta de que también los estamos aprisionando. En ese momento, todas las barreras sociales, económicas y culturales que los habían separado se disolvieron para siempre. Ya no eran el millonario y la niñera, eran dos almas que se reconocían en el dolor compartido y en el amor incondicional por un niño, unidas por un vínculo que acababa de nacer, más fuerte y verdadero que cualquier contrato. 6 meses después, la mansión era irreconocible. Donde antes reinaba el silencio y el minimalismo estéril, ahora resonaban las risas de un niño. Mateo, completamente recuperado, corría por un jardín que ya no era una pieza de museo, sino un campo de juegos lleno de vida. Ricardo ya no observaba a su hijo a través de una pantalla, sino que jugaba con él en el césped, ensuciando sus trajes caros con tierra y alegría, aprendiendo a conjugar el verbo ser en lugar del verbo tener. Las paredes de cristal ya no eran una barrera contra el mundo, sino una invitación para que entrara el sol. La casa, por fin, se había convertido en un hogar, un espacio cálido y vibrante, lleno de plantas, de libros desordenados y del aroma a bizcocho recién hecho. Elena nunca más volvió a ser una empleada. Se convirtió en el pilar sobre el que se reconstruyó la familia, una presencia constante de sabiduría y afecto. Junto a un Ricardo transformado, cofundó la Fundación Mateo, una organización dedicada a investigar y ayudar a niños con enfermedades de origen ambiental, especialmente en familias sin recursos. Su intuición, antes despreciada como superchería, era ahora la brújula que guiaba a un equipo de científicos y médicos. Elena había encontrado su propósito, demostrando que el verdadero poder de una persona no reside en su cuenta bancaria o en sus títulos, sino en la profundidad de su empatía y en la valentía de seguir su corazón contra viento y marea, convirtiendo su propio dolor pasado en una fuente de sanación para los demás. Hoy, Ricardo, Mateo y Elena son la prueba viviente de que las familias no siempre se definen por la sangre, sino por los lazos de amor y gratitud que se tejen en los momentos más oscuros. Su historia ha inspirado a miles de personas a cuestionar lo establecido y a buscar respuestas más allá de lo evidente. Si este relato ha tocado tu corazón y crees que la compasión es la fuerza más poderosa del universo, te pedimos que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este vídeo para que este mensaje de esperanza llegue a todos los rincones del mundo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que nos recuerdan la extraordinaria capacidad del ser humano para amar, perdonar y renacer. Esta es una historia sobre el valor de una mujer que se atrevió a desafiar un sistema, el valor de un padre que se atrevió a admitir su error y el valor de un niño que luchó por su vida. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la calidad de nuestras conexiones humanas. Nos recuerda que a menudo las soluciones más profundas no provienen de la tecnología más avanzada, sino de la sabiduría más antigua, la de observar con atención, escuchar con el corazón y actuar con amor. ¿Cuántos milagros nos estaremos perdiendo por no prestar atención a las Elenas que nos rodean, a esas voces silenciosas que nos susurran las verdades que nos negamos a ver? La sanación de Mateo no fue un producto de la fortuna de Ricardo, sino el resultado directo del coraje de Elena. Su historia nos deja una lección imborrable que resuena mucho después de que las imágenes se desvanecen. Nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos y en qué depositamos nuestra fe.
Al final, un imperio tecnológico fue salvado no por sus algoritmos o sus millones, sino por la humanidad de una mujer que entendió algo fundamental que el resto había olvidado, porque la cura más poderosa para un alma enferma no siempre se encuentra en una fórmula química, sino en la calidez de un abrazo y en la valentía de alguien que se atreve a creer en lo invisible.